primer stand que nos encontramos en este caminar es el de la opción fundamental por la vida consagrada. Los invito a que sigamos, por favor. A la hora de realizar este proyecto y escoger el tema de la opción fundamental, yo pensé en dos cosas. Primero, que aquellas personas que están en un discernimiento vocacional y buscan seguir de una manera más comprometida a Cristo, lo descubran como su opción fundamental y descubran en la congregación de la fraternidad sacerdotal esa opción fundamental donde podrán santificarse. Y en segundo lugar, que aquellos religiosos y miembros del instituto confirmen su opción fundamental al acercarse a los escritos del Padre Prévost y al trabajo que yo he preparado para mostrarles a ustedes. En primer lugar, tenemos que decir que la opción fundamental es tomada en un acto de libertad. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos tomado diferentes caminos y diferentes opciones, y la primera de ellas es el bautismo. El bautismo es la primera opción que nuestros padres nos han llevado a tomar y que nosotros la reconfirmamos en el sacramento de la confirmación. Esa opción fundamental que nosotros tomamos de consagrar nuestra vida a Cristo es de una manera libre y voluntaria. Ese seguimiento a Jesús está enfocado y encerrado en la palabra libertad. Si nos vamos a las Sagradas Escrituras, Jesús en el Nuevo Testamento es la opción fundamental por excelencia. Asimismo tiene que ser la opción fundamental para nosotros. Cristo debe ocupar el primer puesto en cada uno de nosotros porque se debe convertir para cada uno en la opción fundamental. La opción fundamental, si ustedes se fijaron en el camino que venían recorriendo, tiene algunas palabras. La opción fundamental yo la encierro en una llamada, en una vocación y en una misión. Una llamada que se le hace a cada persona en un contexto particular y determinado. Una vocación que nos llama a cada uno, en este caso a un carisma particular como es el de la fraternidad sacerdotal, y una misión que a cada uno se la determina. Si nos fijamos en los diferentes personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, Abraham en el Antiguo Testamento desarrolla estos tres elementos: la llamada que le hace Dios y le invita a salirse de donde está e irse a otras tierras con su familia. Una vocación que está determinada por la fe. Abraham cree que es el mismo Dios quien lo llama y lo invita a salir y actúa y obedece a lo que el Señor le pide. Y una misión que está demarcada por el servicio. En el Nuevo Testamento se ve esto con los discípulos que el Señor escoge y con una palabra, y es sígueme. Él le dice a sus discípulos, síganme, y ellos sin dudarlo siguen al Señor porque lo descubren como su opción fundamental y se dan cuenta que en Jesús se encuentran todo y no tienen que buscar otras opciones. Claro está que hay opciones secundarias que van confirmando esa opción principal que es Jesús, pero no se debe perder de centro la persona de Cristo. Ahora bien, el magisterio de la Iglesia tiene una amplitud y una riqueza impresionante cuando se trata de la vida consagrada. Desde antiguo podemos ver ejemplos como San Benito, San Pacomio y todos estos padres del desierto, de cómo descubriendo a Jesús y a Cristo como su opción fundamental, dejan todo lo que los ataba al mundo para pertenecer solo a Él. Viniéndonos un poco más a la actualidad, el Papa San Juan Pablo II tiene una encíclica muy bonita que se llama Vita Consecrata. Es una encíclica que la dedica a hablar sobre todo lo que la riqueza que la vida consagrada representa para nuestra Madre, la Iglesia. Y dirá, la vida consagrada constituye una riqueza para la Iglesia en su diversidad de dones y carismas. La Iglesia es rica en sus dones y en sus carismas, y si nosotros nos ponemos a mirar, existen diferentes institutos de vida consagrada que se dedican a diferentes labores y necesidades que la Iglesia tiene. En este caso está el carisma de la fraternidad sacerdotal, importante para la santificación de los sacerdotes y para nuestra propia santificación.
Asimismo, el Papa Benedicto XVI nos dirá que la vida consagrada y los consagrados son un don precioso para la Iglesia y para el mundo. Un mundo que está sediento de Dios y un mundo que está sediento de las palabras de Dios. Nosotros como consagrados debemos ser esos portadores e intermediarios que llevemos a las otras personas la palabra de Dios, mostrándoles que en Él está la opción fundamental que cada uno de nosotros debe tomar, bautizados, laicos comprometidos, consagrados o cualquier tipo de persona debe tener como centro a Jesús, su opción fundamental. Y el Papa Francisco nos habla de un motor para la vida consagrada y es la alegría. Él dice, manteneos siempre en la alegría. Vivir la vida consagrada con alegría, nada de tristezas ni de mediocridades. Donde hay un consagrado, hay alegría, nos dice el Papa Francisco. Entonces, son tres elementos que nos permiten ver cómo la opción fundamental nosotros la vamos configurando y caminando siguiendo a Jesús como centro de cada uno de nosotros. Ahora bien, si nos vamos un poco más para lo que trata el Padre Prevost sobre la opción fundamental. Hemos abordado en primer lugar todo lo que tiene que ver con la opción fundamental. Si vamos caminando, llegamos a la vida consagrada que algunas personas eligen como su opción fundamental. Y para traerla y aterrizarla a un carisma particular, hablamos de la opción fundamental a la vida consagrada dentro de la congregación de la fraternidad sacerdotal, con un carisma y una espiritualidad definida y determinada. El Padre Prevost es el ejemplo para nosotros más claro de la experiencia de Dios en él y de cómo él optó por Jesús como su opción fundamental. Desde mis tiernos años nada me conmovía tanto como la visita de una iglesia sabiendo que era la morada de mi amado. El Padre Prevost nos relata su biografía, era un tanto travieso cuando estaba pequeño. Sin embargo, después de un acontecimiento y quebranto de salud, tiene ese tipo de conversión, si se puede llamar así, que lo lleva a descubrir en Jesús esa opción fundamental. Una opción fundamental que está cimentada desde el ejemplo de sus padres, católicos, practicantes, fervorosos, que lo llevaron a enamorarse de Jesús. Esta opción fundamental está marcada por un amor y desprendimiento de todo aquello que le impedía amar a Jesús. Viéndolo desde la experiencia que él tuvo con los padres del Santísimo Sacramento, la comunidad a la cual él perteneció. Y su misión se concretiza de manera específica, como lo decía un hermano iniciando esta introducción, cuando él se fija que hay muchas obras que cubren diferentes necesidades en la iglesia, pero que no había ninguna destinada a los sacerdotes. Y ahí es donde él decide fundar la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal y las Oblatas de Betania. Todo esto para decir que el ejemplo por excelencia para nosotros debe ser Jesús, pero al interior de la congregación también está el Padre Eugenio Prevost, que nos invita a que veamos en este carisma nuestra opción fundamental, acompañada de unas virtudes, y es un amor por la Eucaristía y la adoración. Aquel religioso o aquella persona que ha descubierto su opción fundamental en la congregación de la fraternidad sacerdotal debe tener un amor por la Eucaristía y la adoración, base central para nuestro apostolado, y lo menciona el directorio espiritual. Jesús debe ocupar el primer lugar entre cada uno de nosotros, y en Jesús es donde todos los religiosos nos encontraremos y donde todas las personas que quieran saber y pertenecer a la congregación debemos encontrarnos. Un deseo de alcanzar la santidad, un amor por el sacerdote. Nuestro carisma es netamente sacerdotal y el amor por el sacerdote debe ser el eje central de nuestra opción fundamental. Un desinterés egoísta por las cosas de la comunidad, un espíritu de familia, obediencia y humildad y un amor por María, aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y fue la que le dio esa configuración plena a la opción fundamental de seguir a Dios. Ahora bien, esto no termina acá. Esta vivencia de la opción fundamental se da también por la vivencia de los consejos evangélicos, el cual lo veremos más adelante. Los invito a que continuemos. Sobre la castidad consagrada.
como primer elemento ya encontramos la opción fundamental, pero aquí nos enfocamos en un voto muy importante para una vida consagrada, para una vida de elección por Cristo y por su iglesia. Al hablar sobre castidad consagrada, se tiene en cuenta la base bíblica como esa primera piedra, como esa primera base para llegar a comprender el voto dentro de toda su aproximación para una vivencia plena en Jesucristo. Después se hablará sobre lo que ha dicho la iglesia, lo que ha dicho la tradición, y por último enfocado al carisma específico de la fraternidad sacerdotal y de las oblatas de Betania. Para hablar sobre el tema de la castidad hay que entender que esta se basa sobre el texto de Mateo 19, específicamente 11 y 12, que habla precisamente sobre la castidad, sobre un lenguaje que el Señor va a decir que no va a ser para todos, sino para aquellos que Dios Padre se lo quiera conceder, que es precisamente el inicio de este trabajo. No va a ser algo enfocado a la grandeza de la castidad, sino enfocado a la castidad consagrada, como ese voto, como esa vivencia, como ese compromiso para poder entender el amor de Dios en cada uno de los elegidos, en cada uno de los miembros de la iglesia. Para analizar todo el contexto que tiene el voto y lo que tiene la profesión religiosa dentro de este voto, se debe entender un modelo específico que es Jesús. Jesús se puede entender como maestro, pero también como modelo de castidad. Maestro, aquel que enseña, aquel que da unas pautas para seguir, pero modelo en cuanto que muestra, en cuanto que da de lo suyo para entender lo que es el voto de castidad. Entender a Jesús como modelo de castidad se plantea a partir de la grandeza de Jesús como esa muestra, como ese darse a ver para que se siga aquello que Dios le ha concedido. Cuando se analiza ese modelo perfecto, ese modelo incorruptible de Jesús como ese hombre y ese Dios que se hace visible, que se hace real, se puede entender por qué se debe alegrar un religioso al profesar un voto tan importante como este. Aunque los tres votos más sobresalientes es la obediencia, la pobreza y la castidad, al enfocar sobre la castidad, sintetiza esa entrega, esa donación perfecta, donde el alma continúa su paso por alcanzar el cielo, pero de una manera específica, donde Jesús va a decir, alégrense porque sus nombres ya están escritos en el cielo. Ese compromiso de darse, de ver en esa relación íntima con Dios, esa necesidad de servirle, esa necesidad de entregar todo su ser para una consagración, simboliza esa alegría que precisamente nos habla el Papa Francisco y nos lo habla cada santo que entiende la manera de Jesús. La manera de Jesús como ve, como oye, como comprende y cómo vive la realidad del ser humano. Dentro del magisterio se enfoca la mirada sobre la castidad, especificar el voto de la castidad como un don que se recibe de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, donde es un signo particular de los bienes celestiales. El hecho que un religioso o una religiosa sea visible en el mundo simboliza aquello que se va a recibir más adelante. Todo aquello que se ve dentro del voto de la castidad simboliza esa perfecta mirada, ese reflejo y ese servicio que simbolizan ese amor perfecto por Dios. Para comprender ese don singular
de los bienes celestiales, hay que decir que la virginidad entendida dentro de los parámetros que plantea la Iglesia es una configuración con Cristo, muerto y resucitado, que se carga la cruz consigo, pero que también muestra una alegría simbolizada en el amor, que se planteó y que se hizo realidad en la cruz, pero que muestra esa caricia de Dios en la resurrección de Jesucristo, donde la vida dentro de la consagración simboliza una humanidad y una divinidad de Dios, pero que también muestra esa manera donde el hombre participa también de aquello que recibe, donde la madurez como elemento primordial para entender la castidad simboliza que no debe ocultar sus sentimientos, que no debe oprimir aquello que es, sino que antes bien, por medio de una consagración y de una vivencia, lo transforma en aquello que sirve a la Iglesia, en aquello que sirve a Dios y que le sirve a Él mismo para encontrar la salvación y la santificación. Dentro de ese parámetro se encuentra el padre Eugenio, que encuentra en el voto de la castidad no solo una palabra, sino una vivencia real y concreta, donde cada uno es feliz con lo que hace y con cada cosa que puede hacer por el otro, que específicamente dentro del espíritu de la fraternidad sacerdotal y dentro de las oblatas de Betania viene a ser el amor que sintetiza ese voto de la castidad como vivencia concreta, como vivencia real de aquello que se profesa en una ceremonia, no como un elemento externo, sino como una real configuración con Cristo, ese Cristo que había planteado como muerto y resucitado. Algo que llama la atención del padre Eugenio es que cuando va a hablar de la castidad dentro del libro de la vocación religiosa, va a tomar unas palabras de San Juan Crisóstomo, que es: el que tiene un corazón casto da hospitalidad a Jesús. Un corazón casto simboliza esa mirada de Dios, esa entrega por Dios, donde Dios se configura con el alma religiosa, donde el alma no encuentra otra cosa que servir, amar, pero dando testimonio. Un elemento importante es el dar testimonio, donde la castidad lleva a Jesús a ser un huésped en el alma, pero sobre todo que dentro del carisma de la fraternidad sacerdotal, esa entrega y esa donación llevan a ser una fuente para las obras sacerdotales, donde el testimonio, el servicio y el amor llegan a ser esa entrega total y visible del amor. Así como lo dice el Papa Benedicto en su encíclica, el amor es ocuparse del otro y es preocuparse por el otro. De la misma manera, el fraterno y la oblata llevan a esa configuración con Cristo, donde el otro es el sacerdote y donde esa preocupación llega a ser la salvación y la entrega perfecta por Cristo, donde todos somos hermanos y donde todos vivimos en esa simple palabra, pero grande a la vez, que es el amor por Cristo, el amor por su iglesia y el amor por los sacerdotes. Ahora bien, vamos a continuar en este caminar para ver otro modelo perfecto de castidad, que es María, donde María se entrega, donde María se hace visible y donde María puede llegar a vernos y a darnos la santidad. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la dinámica del caminar que estamos haciendo, primero vimos el llamado, es Dios mismo quien llama. Ahora acabamos de ver uno de los votos más hermosos, que es la castidad, que es un don por amor. Y en este momento nos encontramos en este tercer tema, que es la presencia de María como madre y reina del clero. Este trabajo lo quise titular sobre la presencia de María, primero porque para mí María significa mucho en mi vida como religioso, en mi vida como novicio, en mi vida como cristiano, y he sentido esa presencia en mi vida. Como madre, que hace parte de la iglesia, y reina del clero, la advocación, o como la titula, la llama nuestro padre fundador, ¿no? Mi trabajo
lo dividí en tres partes, en una parte bíblica, en una parte del magisterio de la iglesia y en la parte de nuestro padre fundador, el padre Prevost. En la parte bíblica podemos ver, yo hacía referencia a dos citas bíblicas del Antiguo Testamento, que es Génesis y que es Isaías. En el Génesis, cuando Dios hace la promesa de que de tu linaje nacerá alguien que pisará y acabará el mal, dará muerte al mal, y esa es la promesa que hace Dios en el Antiguo. Y en Isaías hace lo mismo, con el profeta Isaías lo pone en boca y dice, una bella mujer, una dulce mujer va a dar a luz un hijo. Eso me hacía llegar a pensar y llamar en la primera parte, que es la predestinada desde Antiguo. María es la llamada, es la elegida desde antes de nacer. Y ya en el Nuevo Testamento la pongo en relieve como el arca del amor de Dios, donde en Lucas y en Juan se va a ver directamente el nombre de María, el papel de María en la iglesia. Y ese es el papel de madre, ese papel de que da y acoge las palabras de Dios en su corazón, en su vida, en su vientre, y nos da al Salvador, nos da al Mesías, aquel que estaba predestinado desde antiguo, desde antes de nacer ella. Por eso María es hija del Padre y madre del Hijo sacerdote, porque María es la que nos da a Jesús sacerdote, al sacerdote eterno, al que viene a dar muerte al pecado. En la cruz lo da y María sigue ahí, lo acompaña hasta ese momento. Y también podemos ver que dentro de la iglesia María ha marcado un papel fundamental. Casi todos los papas han hablado de ella. Uno de ellos es el Papa Juan Pablo II, donde dice que la función maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye de manera alguna la función mediadora de Cristo por los hombres. Antes bien, la reanima, le da fuerza, pero no disminuye el poder, el amor, la misericordia de Jesús para con los hombres. Ella es el camino. María en la iglesia es ese camino que nos lleva, que nos acompaña para que lleguemos al amor del Hijo y a la misericordia del Padre. Por eso la pongo de relieve, porque es una mujer oyente que ante las palabras del ángel, ante el anuncio del ángel, ella solamente dice que hágase en mí según tu palabra. Solamente se pone y le dice al Señor, haz de mí lo que quieras. Y María se pone en esa actitud de fe, de una mujer oyente, de una fe intrépida, como la llama nuestro Padre Fundador, la va a llamar, que solamente hace eco a esas palabras y escucha, atiende a esas palabras del ángel para dar gloria, y hacer la voluntad de Dios aquí y traer al hombre hecho carne en el vientre de María. Y en la tercera parte quise tomar muchos elementos de nuestro Padre Fundador. En la biografía que se escribe de él dicen que en el momento de la ordenación de él sentía la presencia de María a su lado derecho, y él sentía esa fuerza, y que desde ese momento ella lo acompañó en ese ministerio sacerdotal, desde que ejerció en los sacramentinos. Pero aún más, él sintió esa fuerza en la fundación de sus dos obras, la Fraternidad y las Oblatas de Betania. Él sintió ese amor tan grande de María que la nombró la patrona de nuestra congregación, y por eso nos destinamos a ella, decimos, María, Reina del Clero, ruega por nosotros, porque es a ella a quien recurrimos para llegar al amor de Jesús, para llegar a la misericordia del Padre. Por eso debe ser invocada en todas circunstancias de nuestra vida. María siempre, cuando estemos pasando dificultades, cuando estamos llenos de pecado, recurrimos a ella para que nos acompañe, nos oriente hacia el amor del Hijo y podamos volver esa mirada de amor y Jesús nos mire con amor. También podemos ver a María como ese modelo que pone nuestro Padre Fundador, ¿no? Y lo pone tan diciente para que nosotros sigamos ese ejemplo por medio de sus virtudes, y nos invita a que lo que más podamos sacar de ella sean las virtudes, la obediencia, la fe, la escucha, el silencio, la humildad, para ejercer nuestro carisma con los sacerdotes. Por eso en el capítulo 28 de nuestras constituciones nos habla de la devoción de María. Y hay dos palabras que me fascinan en la primera parte, que es: acójanse a María, ella los acompañará, los guiará en el seguimiento y en la puesta en práctica de nuestro carisma. Es a ella a quien debemos recurrir para glorificar a Jesús sacerdote en sus sacerdotes.
Estas dos palabras de acogernos a ella me fascinaron. En mi exposición las tomaba de relieve por este contenido de que debemos acogernos a ella, por ser esa madre de Jesús sacerdote y que se vuelve madre de los sacerdotes, que lo hacen presente en los altares del mundo entero. El sacerdote, por su consagración, hace presente a Jesús. Y ahí está María acompañándolo, guiándolo, orientándolo para que todas aquellas almas que escuchen a aquel sacerdote vean en él al mismo Jesucristo, al mismo sacerdote, para dar gloria a Dios Padre. Y también me fascinaba algo que decía nuestro Padre Fundador en las Constituciones: después de la Eucaristía, la segunda persona a quien debemos recurrir y venerar es a María, como madre y como reina del clero. La debemos llamar particularmente reina del clero, porque es la reina que acompaña, porque es la reina que cuida, porque es la reina que vela por los sacerdotes. Y nosotros, en nuestro ser de religiosos de la fraternidad sacerdotal, no debemos descuidar eso y no debemos perder de vista eso, que esa presencia de María se haga presente en nuestra vida. Cuando está presente en nuestra vida, podemos hacerla presente en la vida del otro, que acontece entre nosotros. Podemos hacerla presente en la vida de aquel sacerdote que está mal, que tiene dificultades. Y cuando él sienta ese amor, va a renovarse y va a llegar al verdadero amor que es Jesucristo. Y por último, yo quiero sacar una copia. Es del director espiritual, en el capítulo 46, también nos habla sobre María, nuestro Padre Fundador. Y quiero tomarlo textual, porque son las palabras mismas que él nos dice de ese amor, de esa devoción por María. Al pensamiento de Jesús se asocia necesariamente el de la Santísima Virgen. El Hijo no puede separarse de la Madre. El pensamiento de la Eucaristía es igualmente inseparable del de la Virgen Madre, a quien debemos la carne y la sangre que forma el cuerpo de Cristo que adoramos y del cual nos alimenta. El pensamiento del sacerdocio con el cual Jesús ha sido honrado por Dios su Padre confiere a María el honor supremo de ser la madre del soberano sacerdote. Y por ser esa madre del soberano sacerdote se le da el título de reina del clero. Porque si vemos la imagen, su posición es así, de recibimiento, de entrega, porque nos da. Y la ponía de relieve porque nuestro Padre Fundador decía que esa imagen así es una actitud de recibimiento ante las palabras del ángel, porque recibe en su vientre al sacerdote eterno, y por ese sí, por ese fiat que ella da, nos lo da a nosotros, nos lo dio y aún nos lo sigue dando en cada sacerdote que se ordena para la iglesia, porque el sacerdote, como lo decía, en su poder, en su poder de sacerdote, en su poder de consagración, hace posible a Jesús. Y ahí está María acompañándonos, guiándonos, orientándonos. Y por eso, la frase que está ahí: que todo tu ser se concentre en la hostia y que en el trabajo de los santos no caminemos más que bajo la tutela de María. Es eso. Cuando hagamos adoración, cuando estemos frente a un sacerdote, pongamos a María, invoquemos a María para que ella oriente, presencia de madre que cuida, que protege, que orienta, y ese modelo y ese amor de reina del clero, por darnos al Hijo sacerdote, por escuchar las palabras de Dios y decir un sí para el mundo entero. No se quedó nada para ella, sino con esa humildad, con ese servicio, siempre estuvo en el caminar de su Hijo hasta la cruz. Y por eso, ahora los quiero invitar a que vayamos al último santo, que nos va a hablar del amor más grande, de nuestro ser en la fraternidad sacerdotal, que es Jesús, sumo y eterno sacerdote. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a este último stand, este último encuentro de reflexión. Quiero manifestarles mi alegría, primero que nada, porque para mí es felicidad y es gozo el poder acercarme a un tema tan bonito y tan especial y tan neurálgico en nuestra congregación como lo es el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús, no visto como por allá separado, como por allá en el cielo, sino el sacerdocio de Jesús aterrizado aquí en la tierra, en la presencia de nuestros amados sacerdotes.
ahí está el sacerdocio de Jesús. Por eso he querido titularlo El sacerdocio de Jesús, una estrella luminosa. ¿Cuál fue el inicio o como el punto donde quise iniciar este trabajo? Cuando nos acercábamos en esta experiencia hermosa del noviciado a los textos de nuestro Padre Fundador, yo descubría que en él existía una sed insaciable, una sed por conocer y amar y honrar a Jesús, pero a ese Jesús como sumo y eterno sacerdote. Yo creo que de ese amor tan grande que el Padre Eugenio experimentó y vivió, nace el deseo de fundar esa obra maravillosa del Padre Eugenio Prevost, tanto las Oblatas de Betania como la Fraternidad Sacerdotal. El amor que él tenía a Jesús, sumo y eterno sacerdote. ¿Cómo dar gloria y honra a Jesús? Por medio de sus sacerdotes. Ese fue como mi punto de inicio. Y sentía ahí el deseo y decía yo, ahí encuentro como la motivación grande de iniciar a investigar y a trabajar respecto a este tema. Como lo decía al principio, el sacerdocio de Jesús debemos verlo palpable y experiencial en los sacerdotes. ¿Cuál será como la herramienta más grande que nosotros contamos y tenemos para ayudar a los sacerdotes? Jesús. No hay otra. Y Jesús se hizo sacerdote y víctima por la salvación del género humano. Y no quiso solo hacerlo él, sino que dio como herencia y compartió ese don a los sacerdotes acá en la tierra. Compartió, dio como herencia, como heredad. Ahora bien, ¿cómo hacer que ese sacerdocio que él heredó a sus hijos sea luz y dé los frutos que deben dar? Precisamente teniéndolo a él como ejemplo y como guía. Este trabajo está dividido en dos partes. Una primera parte encontramos lo que nos habla el magisterio de la Iglesia y la fundamentación bíblica. Y la segunda parte encontramos ya el pensamiento propio de nuestro Padre Fundador. Yo creo que todos los textos del Padre Eugenio hablan del sacerdocio de Jesús. Es un tema que es transversal en toda su obra, en toda su obra. Y el texto que yo quise tomar para este trabajo de profundización fue precisamente el cuarto tomo, que se llama El sacerdocio de Jesús, de la obra de Jesús mejor conocido y más amado en su sacerdocio. Ese texto se centra y halla el punto clave en el sacerdocio de Jesús. Bueno, ahora vamos a la primera parte. Esta fue la introducción. La primera parte, cuando compartía o reflexionaba acerca de qué nos dice la Iglesia y qué nos habla el magisterio, yo buscaba características propias de Jesús que pueda decir, esto es propio del sacerdote, ¿sí? Que yo diga, esto de Jesús lo tengo que ver o le sirve al sacerdote como medio de santificación. En uno de los primeros momentos, Jesús mismo sintió el llamado. Él fue llamado por el Padre. Y después de sentir ese llamado por el Padre fue enviado, ¿cierto? Fue enviado y luego se hizo víctima para la redención del género humano. ¿Ustedes no creen que ahí está la síntesis de lo que es el sacerdocio ministerial? Que son escogidos, que son enviados y que se hacen víctimas para entregar la redención al género humano. En características propias de Jesús. Luego encontraban que esas tres características hacen que el sacerdote tenga una plena configuración y relación con Jesús. Obvio que hay una relación profunda entre el sacerdocio ministerial con el sacerdocio de Jesús. Hasta el punto que es lo que nos dice San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Yo encuentro en esa frase el ideal del sacerdote ministerial. Que diga al momento que tanto en mi relación y tanto en mi unión con Cristo sacerdote, que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora, de esa relación, de ver que ya es Cristo el que vive y el que habita en él, viene el encuentro con él diariamente
en la Eucaristía. Y lo llama, vengan a mi mesa, vengan a mi mesa, compartan conmigo de este pan. Pero además de esto, no se lo entrega, sino les dice, hagan esto en memoria mía. Jesús mismo los envía, hagan esto en memoria mía. Yo encontraba que esa estrella que da luz al sacerdote cada día es la Eucaristía. Es la Eucaristía, y de ahí la importancia de la vivencia de este sacramento, porque en él se encuentra el centro del sacerdocio. Como Jesús, hay una frase del Padre Eugenio que dice, Jesús es sacerdote y víctima. Jesús es el sacerdote que ofrece la víctima, y es al mismo tiempo la víctima que es ofrecida. Igual para el sacerdote de hoy en día. Él es sacerdote, pero además de eso tiene que ser víctima al estilo de Jesús. Que su sacerdocio lo lleve a desbordarse en generosidad y amor al punto de ofrecer su propia vida por la salvación de las almas. Hasta ahí encierro todo lo que era la primera parte, y eso lo fundamentaba con muchos textos bíblicos donde, por ejemplo, de Jesús envía a sus apóstoles, que fueron como sus primeros sacerdotes, ¿no? Luego nos vamos a centrar en la segunda parte, que ya es lo del Padre Eugenio. Lo del Padre Eugenio. Y es bonito porque el Padre comienza diciendo, es que el sacerdocio de Jesús tiene su origen divino. Tiene su origen divino. El sacerdocio de Jesús nace del Padre. Era necesario que Jesús fuera sacerdote para que se cumpliera todo el plan de redención. Si Jesús no hubiese sido sacerdote, no hubiese sido posible la redención. No hubiese sido posible la redención. Jesús se hizo sacerdote porque en eso aseguraba la redención del género humano. En eso se aseguraba que iba a cumplir su misión. Ahora podemos ver en la Sagrada Escritura cuál es el texto que nos habla más del sacerdocio de Jesús. En la Sagrada Escritura, ¿cuál es la carta o el texto que nos habla más de la... Los hebreos. La carta de los hebreos, ¿cierto? Pero vea lo que va a decir el Padre Eugenio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo hace referencia al sacerdocio de Jesús. Toda la Sagrada Escritura implícitamente tiene el tema del sacerdocio de Jesús. Ahora bien, el desarrollo de la vida de Jesús viene... Cada acontecimiento, desde el nacimiento hasta su muerte, todo tiene relación con su sacerdocio, con su ministerio. Todo está relacionado. Y encontrando esto, pues yo trataba de ver cada signo de Jesús. Cada signo de Jesús que es propio del sacerdocio. ¿Qué cita recordamos de Jesús cuando él enseñaba a sus apóstoles? Juan 17. Cuando nos habla ¿de qué? La oración que él hace por los... La oración sacerdotal. Pero, por ejemplo, signos. Digamos, cuando él... la cita del lavatorio de los pies. ¿Se acuerdan? Sí, sí. La cita del lavatorio de los pies. Ahora cuando les enseñaba sobre la fe. Porque aquellos apóstoles no pudieron echar esos demonios. Por la autoridad, ¿cierto? Por la poca fe. Son esos signos que yo decía, esto se puede aplicar al sacerdocio, ¿cierto? Jesús me enseña aquí que el sacerdocio tiene un poder. Que el sacerdocio tiene un don de servicio. Característico del sacerdocio es el servicio. Jesús lo dijo. Yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. Y ahora, ¿qué más ejemplo de llevarlo a la cruz? De ser víctima de ese sacerdote que se inmola. ¿Cuánto amor, va a decir el Padre Eugenio, nosotros debemos a los sacerdotes? ¿Cuánto amor que debe estar expresado en nuestra oración y en nuestra devoción por ellos? ¿Cuánto amor? Ese va a ser el último título que va a tratar el Padre Eugenio en este texto. ¿Cuánto amor se le debe a Jesús sacerdote en sus sacerdotes? Como podemos ver a grandes rasgos, ese fue como el plan de trabajo y lo que yo quise hacer dentro de esta experiencia de amor, porque de verdad que lo cautiva y lo enamora a uno. Yo decía cuando comenzaba a escribir o a investigar o a leer, decía, me quedo corto con mis palabras y con mis pocas y escasas reflexiones para hablar de este tema tan hermoso y tan grande que es el sacerdocio de Jesús con respecto a sus
sacerdotes. Por eso quiero hacerme religioso de la fraternidad sacerdotal. Porque deseo amar de corazón a Jesús sacerdote en sus sacerdotes. Y por medio de eso lograr mi propia santificación. No por otra cosa. No hay otra motivación que a mí me lleve a estar acá. Sino es esa, amar a Jesús y hacerme santo por sus sacerdotes. Lo decía abajo, algo que debe o que quiero que reine en mi vida sea precisamente que no tanto por mis palabras, sino por mi testimonio, yo pueda atraer a sacerdotes, que yo sea eso, una estrella luminosa. Que yo sea eso, una estrella luminosa para los sacerdotes, para amarlos, para vivir. Yo creo que la mejor forma de nosotros poder aceptar y vivir con los sacerdotes a pesar de sus debilidades es cuando vemos el rostro de Jesús en ellos. Yo creo que eso nos quita toda barrera y nos quita todo prejuicio y toda cuestión humana y nos lleva a hacer hasta lo imposible por su santificación. Quiero compartirle una última conclusión de este tema y quisiera que en ello quedara grabado en nuestros corazones. No cabe duda que el sacerdocio de Jesús es una estrella luminosa para sus consagrados aquí en la tierra, que nunca deja de guiar y orientar el camino adecuado a pesar del tiempo y los contextos que la historia presenta. Es siempre la luz en la oscuridad, que por más distante que se crea que se encuentra, es quizá la más próxima y cercana. No hay otra cosa más agradable y santa que dedicarnos a conocer y amar a Jesús sacerdote en sus sacerdotes. Porque no habría imaginación capaz de recrear en el mundo recrear al mundo sin la presencia de los sacerdotes y por ende la de Jesús bajo las especies del pan y del vino. Muchas gracias. Muchas gracias.